Juancho, cuéntanos cómo fue la participación de Bernardo Higgins en el proceso de independencia. Bernardo Higgins se involucró en el proceso de independencia a partir de 1811, cuando fue elegido miembro del primer Congreso Nacional por la villa o localidad de Chillán. Y desde entonces, y a partir de que era un rico hacendado y tenía muchos inquilinos a su cargo, formó lo que podríamos llamar su primer ejército, ¿no? Que fue utilizado en las primeras campañas de la independencia luego de que el virrey Abascal se decide enviar fuerzas a Chile para combatir a los revolucionarios locales. Esto ocurre a principios de 1813 y desde entonces participa activamente como un revolucionario cuyo fin es vencer las fuerzas del virrey Abascal, pero no necesariamente todavía al rey Fernando VII. Yo diría que su separatismo lo adoptó una vez que se exilió en Mendoza en 1814 y entró en contacto con José de San Martín y la logia Lautaro, que como tú bien sabes, el objetivo final de aquella facción era la independencia del continente. Y desde entonces, desde su rol como líder de la facción chilena de la logia Lautaro en Mendoza, cruzan la cordillera, reconquistan el territorio y proclaman finalmente la independencia de 1818. Eso es en Chile, y luego de la creación de este nuevo Estado independiente de 1818, ¿qué papel juega O'Higgins en el proceso que sigue? Lo que ocurre es que la decisión, la alianza política entre San Martín y O'Higgins tenía también como misión hacerlo a él, a O'Higgins, director supremo de Chile, y desde entonces, a partir de ese rol político, empezar a formar lo que se llamaría la Expedición Libertadora al Perú. Es decir, es una alianza político-estratégica militar entre San Martín y O'Higgins con el objeto de crear un nuevo ejército que vaya a liberar el Perú que estaba en manos de Pezuela, del virrey Pezuela. Entonces, en su calidad de director supremo, tuvo una doble función, una función interna como jefe de Estado y también una función externa como líder, digamos, desde Santiago de la expedición libertadora, comandada por San Martín, pero también por Thomas Cochrane y la Marina. Pero entonces él en ese momento se queda en Chile y manda fondos, ¿o cuál es su papel? ¿Qué cosa hace? Efectivamente, el objetivo inicial era que la expedición libertadora estuviera financiada tanto por el gobierno de Buenos Aires como por el gobierno de Santiago. Sin embargo, algunas disputas internas en Buenos Aires obligan al Estado de Chile a financiar por completo la expedición. O'Higgins entonces se quedó en Santiago y financió su gobierno la expedición libertadora de San Martín, lo que finalmente produjo una crisis política interna en Chile, pues la guerra con los realistas continuaba en el sur del país y las élites del sur chileno se sintieron abandonadas por la decisión de O'Higgins de gastar los pocos recursos que tenía el Estado de Chile en la expedición libertadora del Perú y no en concluir la guerra en el sur. Y es eso, es esa crisis interna y el posterior levantamiento de Ramón Freire en contra de su gobierno lo que explica su abdicación en 1823 y luego poco después su exilio acá, en Lima, que es donde termina su vida en 1842. O sea, pasa casi 20 años en el Perú, al final de su Efectivamente, vida. rememorando Chile, intentando volver, o más bien sus aliados y sus adláteres, intentando traerlo a Chile, pero nunca vuelve y sus restos fueron llevados a Chile muchos años después.